Mi hijo se fue de viaje con su esposa y sus hijos, pero me dejó a mí encargada de cuidar a su perro. No dije nada, solo guardé silencio, apagué el celular y compré un boleto para ver las auroras boreales. Cuando ellos regresaron y encontraron la casa vacía, estás viendo este video en el canal Historias con Calma y quiero preguntarte algo. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué habrías hecho? Gracias por acompañarme. Si esta historia te toca el corazón, dale, me gusta, suscríbete al canal y cuéntame desde dónde nos escuchas. Dejemos juntos una bendición en los comentarios, para que quien la lea también sienta que Dios le ha tocado el alma. Mi nombre es Amalia Torres. Tengo 62 años. Siempre creí que si entregaba todo mi amor a mi hijo, mi vejez estaría llena de tardes tranquilas, con su risa llenando la casa. Pero esa ilusión se rompió una noche de Navidad, cuando descubrí lo que significa el silencio de la humillación. 2 días antes de Navidad, me levanté antes que el gallo. El aire aún estaba húmedo, y las mangas del suéter se me enfriaban mientras cargaba la canasta rumbo al mercado. Escogí un pollo de buen tamaño, un manojo de espinacas, unas papas redondas y perfectas. En mi cabeza ya tenía el menú de la cena: sopa caliente, pollo al horno y pan dulce o bolillo recién hecho. Siempre creí que una comida era la forma más sencilla de decir: aquí estoy, hijo. De regreso a casa me lavé las manos, encendí el horno, sazoné el pollo, limpié la mesa, puse un mantel verde frente a mi asiento, el color favorito de Leandro desde que era niño, una costumbre pequeña, como dejarle un lugar a la memoria. La familia de Sofía llegó temprano. Se abrazaban en la puerta, llenando el aire de perfume y risas. Llevé una jarra de agua a la sala, coloqué las copas y me hice a un lado para que se tomaran la foto. La cámara destelló, todos sonreían. Me vi un segundo reflejada en la pantalla, borrosa, detrás del hombro de alguien, como si fuera parte del fondo. Leandro y Sofía llegaron poco después. Apenas se abrió la puerta, me puse de pie por reflejo. Saludaron a todos con abrazos y palabras alegres. Al pasar junto a mí, Leandro solo asintió, sin detener su sonrisa dirigida a los demás. Me acerqué un poco, bajando la voz. «Hijo, ¿el viaje estuvo pesado?» «Estoy bien», respondió corto, mirando enseguida una caja de regalo que alguien traía. Tragué lo que iba a decir. Llegó el momento de los obsequios. Yo seguía junto a la mesa, las manos aún con olor a mantequilla. Todos recibieron algo: los suegros, los tíos, los amigos. Miraba cada envoltorio con esperanza, esperando algo pequeño, un detalle que dijera: pensamos en ti. Sofía levantó la voz con alegría fingida. Y el último regalo, para Coco, por ser tan buen perrito todo el año. Le ató un moño rojo en el cuello y alguien comentó: «Hasta el perro tiene regalo, qué tierno». Las risas llenaron la sala. Yo también sonreí, por costumbre, pero por dentro sentí un hueco, como si hubiera abierto un cajón vacío. Me metí a la cocina, decidida a llevar el pastel recién horneado, como si con eso pudiera llenar el silencio que me carcomía. Al pasar junto a la mesa, la orilla de mi blusa se atoró en una silla. La bandeja se inclinó, el pastel se deslizó, y los pedazos se deshicieron sobre el piso. El golpe sonó más fuerte que todas las risas del salón. Leandro frunció el ceño. Su voz me cortó el aire. «¿Podrías tener más cuidado, mamá?» Alguien trató de aligerar el momento con un chiste. «Ay, no te preocupes. Con lo sencillo también se disfruta la Navidad». Me agaché a recoger los trozos uno a uno. El azúcar se me pegaba en las palmas, y la espalda me pesaba como si cargara un abrigo empapado. Apenas intentaba ponerme de pie cuando Sofía soltó, como si anunciara algo sin importancia. «Ah, por cierto, ya compramos los boletos para Hawái. Podrías quedarte en casa cuidando a Coco». Nadie me preguntó si quería ir. Nadie titubeó. La frase cruzó el comedor ligera como una servilleta al aire, pero cayó en mi pecho como una piedra. Levanté la vista y la luz amarilla de la lámpara me dio justo en la cara. En el fondo del pecho, escuché como algo se cerraba con un clic. No fue una puerta real, pero el sonido se oyó clarísimo. Me senté despacio, con las manos sobre las rodillas para disimular el temblor.
Cada respiración me abría cajones de memoria que creía cerrados. Mi esposo murió joven. Trabajé turnos dobles. En la mañana en el hospital, en la tarde lavando platos ajenos, y al llegar a casa todavía cocinaba, lavaba la ropa y ayudaba a mi hijo con la tarea. Cuando Leandro era niño, se dormía abrazado a mi cuello, oliendo a jabón barato. Con el tiempo empezó a decirme que ya no usara esas blusas viejas para las juntas de padres. Pensé que le daba pena frente a sus amigos. Le respondí, voy, pero regreso rápido. Él asintió sin verme. Después de casarse, la distancia entre nosotros se volvió una grieta con agua estancada. Aún así, su tarjeta adicional seguía funcionando. Cada tanto llegaban mensajes. Mamá, es urgente. Mamá, a fin de mes te explico. Yo transfería el dinero enseguida, sin preguntar. Creí que algún día entendería. Lo creí 1 año, luego 2, y después. Ya ni los conté. Una carcajada me trajo de vuelta al presente. Las copas se chocaban. El salud resonaba alegre. Miré el lugar de Leandro. La servilleta azul seguía perfectamente doblada, intacta. Entonces lo comprendí. En esta casa todos tenían un sitio, menos yo. Yo era quien los colocaba, quien les guardaba espacio, pero nadie me guardaba a mí un lugar para ser yo misma. ¿Te cansaste del viaje?, pregunté, y mi voz se quedó flotando, como un hilo que no encuentra dónde amarrarse. Respiré despacio. Recogí los últimos pedacitos de pan y tomé un trapo para limpiar el piso. Del horno salió otra vez el olor a pavo, tibio y paciente. Miré alrededor. Todos tenían algo que los mantenía ocupados. La copa, el celular, la charla sobre el viaje, las historias del trabajo. Y pensé, si desapareciera ahora mismo, ¿cambiaría algo? Tal vez solo sobraría un pedazo menos de pastel. Eso me respondí. Sin rabia, solo con una calma helada. Sofía acercó a Coco y, con esa voz dulzona suya, dijo, «A ver, Coco, saluda a la abuela». Me agaché y le acaricié la cabeza. Sus ojos marrones eran sinceros. Le susurré bajito, «Al menos tú sabes quién te da de comer». Y luego me reí sola, de ese humor que uno inventa para no llorar. Supongo que ser adulto es eso, aprender a consolarse con pedacitos de ironía. Volví a sentarme en la cabecera, puse la mano sobre la servilleta azul, como si pudiera detener el temblor. El sonido de los cubiertos, de las sillas arrastrándose, de las sandalias sobre el mármol, eran los ruidos de siempre, los que antes me hacían sentir parte de algo. Esa noche, en cambio, pasaban a través de mí, como viento por una ventana abierta, apagando una vela invisible dentro del pecho. Busqué una mirada que se cruzara con la mía. No hubo ninguna. Bajé los ojos. Alicé otra vez la servilleta azul, y una frase me apareció clara en la cabeza, como escrita con tinta firme. En mi propia casa, yo soy la que sobra. Cerré la puerta de mi habitación con cuidado, como si temiera romper algo frágil dentro de mí. Aún tenía el olor del jabón para platos en las manos y un leve rastro de canela en las muñecas. Marqué el número de mi madre. «Mamá, perdón por llamar tan tarde, pero estoy tan cansada, mamá», dije con la voz apenas sostenida. Del otro lado, su respiración sonaba serena, como el ritmo pausado de quien pasa las cuentas de un rosario. «Ya vendí la casa vieja», respondió ella. «Te envié un dinero. Vete cuando lo necesites». Nada más. Sin reproches, sin preguntas. Esa frase cayó dentro de mí como una llave encajando justo en su cerradura. Guardé silencio unos segundos, lo suficiente para oír el tic-tac del reloj, como si marcara el inicio de algo inevitable. Abrí el armario y saqué una maleta pequeña. No había mucho que llevar, pero doblé cada cosa con calma. La ropa más abrigada, un frasco de bálsamo labial, mi cuaderno gastado, una bufanda que mi madre había tejido. Doblar cada prenda era como cerrar con cuidado cada recuerdo. Las comidas cocinadas sin ser apreciadas, las veces que quedé fuera de las fotos familiares, los perdones automáticos que nadie pedía escuchar. Me dije a mí misma, «Vámonos. No escribas otra línea más en esta casa esta noche». Arrastré la maleta hacia la puerta trasera.
La callejuela aún brillaba con el agua que alguien había usado para regar las plantas. Llamé un taxi y pedí al conductor que me llevara a un hotel pequeño cerca de ahí. El recepcionista, un chico joven, me ofreció una taza de té caliente. ¿Viaja por trabajo o para descansar, señora? Sonreí apenas. Para descansar un poco. Me señaló la habitación y preguntó si necesitaba una cobija extra. Ese gesto tan simple me hizo querer llorar. Al final, lo único que necesitaba era que alguien me tratara como a un ser humano. Ya en la habitación, me senté al borde de la cama escuchando el murmullo constante del aire acondicionado. Encendí el teléfono y deslicé el dedo por un sinfín de imágenes de destinos turísticos que alguna vez guardé y luego olvidé. Había una carpeta que siempre mantenía. El cielo del norte, con una franja de luz cambiando de color, como si alguien estuviera cosiendo una grieta en la noche. Si no voy ahora, ¿cuándo?, me pregunté. Entré en la página de viajes, escribí mi nombre, mi fecha de nacimiento, y elegí el vuelo más cercano a un lugar donde pudiera ver la aurora boreal. Reservé también un hotel y una excursión nocturna para observar el cielo. Cada clic fue silencioso y firme, como cerrar una puerta vieja. Cuando terminé, me recosté. Pensé en ese vuelo como en una cita con la parte de mi dignidad que había dejado atrás hacía mucho. Me dormí tan rápido que aún alcancé a escucharme susurrar: «Gracias a Dios». El aeropuerto estaba frío, pero yo no temblaba. Desde la ventanilla del avión, miré el cielo como si fuera un espejo extraño. Mi rostro se veía sereno, sin rastro de súplica, sin necesidad de mendigar afecto. Cuando las ruedas tocaron tierra, el aire helado me golpeó con su pureza. Los labios me ardían, las yemas de los dedos me dolían por el frío, y subí la bufanda que mi madre tejió hasta cubrir el cuello. La ciudad me recibió con casas bajas y luces amarillas que no presumían nada. Dejé la maleta en la esquina del cuarto y salí con el grupo turístico, según el horario acordado. El guía dijo que el cielo estaría despejado, que había buenas probabilidades esta noche. De pie bajo la inmensidad blanca, alcé el rostro, y entonces la vi, una puerta de luz abriéndose lentamente sobre el mundo, como si el universo mismo me dijera que todavía había algo por empezar. La franja azul y violeta apareció temblando antes de expandirse, como si alguien hubiera derramado tinta sobre el cielo oscuro. Encendí la cámara, pero la bajé enseguida. Quise mirar con mis propios ojos primero. Tomé una foto y la subí a las redes con una frase: «Solo hay una vida. Elijo respirar por mí misma». No era una declaración, solo la medida de un pulso. El teléfono vibró al instante. Leandro escribió: «¿Dónde estás, mamá?». Sofía: «Si te fuiste, ¿quién cuidará la casa? ¿Y Coco?». Y de nuevo Leandro: «Eres tan egoísta». Pero esas palabras ya no cortaban como antes. Resbalaron sobre mí como la lluvia sobre un impermeable. Silencié las notificaciones de ambos. Dejé la pantalla quieta, como un lago en calma. Me dije en voz baja: «El silencio es la respuesta más educada». Y porque guardé silencio, empecé a oír lo que hacía mucho no escuchaba. El crujido de las botas sobre la nieve, los murmullos asombrados del grupo, el golpeteo suave de mi corazón mientras las luces danzaban en el cielo cambiando de color. Pensé en mi cocina, en los platos que lavé durante años, en la servilleta azul que siempre colocaba frente al asiento de mi hijo, por costumbre, aunque ya nadie la notara. Me vi ahí, parada tanto tiempo, cena tras cena, como una guardiana de un fuego que ya nadie necesitaba. Me pregunté, ¿por qué seguía ahí? El viento frío rozó mi cara y me dio la respuesta más simple: porque creí que algún día alguien volvería a llamarme por mi nombre, con respeto. Pero si nadie volvía, tendría que ser yo quien se llamara a sí misma primero. Esa noche no publiqué nada más, ni respondí a nadie. Solo envié la foto a mi madre con un mensaje corto: «Ya llegué». Ella contestó despacio: «Bien, no olvides mantenerte abrigada». Tan simple pero tan cálido. Regresé al hotel, herví agua y preparé una bolsita de té que había traído de casa. El aroma me recordó la cocina, pero sin el peso de tener que quedarme ahí. Abrí mi cuaderno y escribí: «Hoy hice algo pequeño. Apagué las alarmas de la culpa.
Y algo grande, encendí las de mi corazón. A la mañana siguiente, me levanté temprano y caminé por el vecindario. Miré por las vitrinas de las panaderías donde el vapor empañaba los vidrios. El mundo seguía tranquilo, y mi alma también. Pensé en todo lo que me esperaba al regresar, los mensajes, las acusaciones, los papeles, pero ya no sentía miedo. El miedo crece solo en el silencio de quien no se escucha. Mi silencio ahora era para oírme mejor. Esa noche salí otra vez. El cielo seguía bordando nuevas luces. Levanté la vista, dejé que el frío me picara los ojos y el calor me llenara el pecho. Esta vez sabía que caminaba por mí. Pensé, hay partidas que no buscan causar dolor, solo impedir que el dolor continúe. Murmuré, casi como una promesa, volveré, pero no la misma. Y la franja luminosa sobre mí pareció inclinarse, lenta, suave, como si asintiera. Regresé al país una mañana sin lluvia. La ciudad seguía tan ruidosa como siempre, pero yo me sentía en silencio, como si hubiera dejado una piel vieja allá, entre los hielos del norte. Le escribí a Duarte para vernos en el café de la esquina, el de siempre, con puertas de madera y la campanita que suena cada vez que alguien entra. Llegó puntual, como solía hacerlo, con su camisa blanca impecable y el bolígrafo asomando del bolsillo del pecho. Quiero cancelar las tarjetas adicionales, detener las transferencias automáticas y actualizar mi testamento, le dije sin rodeos. Mi voz sonaba tranquila, pero por dentro era un lago profundo con corrientes que se movían con fuerza. Duarte asintió despacio. Vamos a hacerlo paso a paso, para que todo quede en orden. Abrió su libreta y empezó a anotar, marcando cada punto como si marcara el ritmo de una marcha. Primero el banco, luego el testamento. Y por último, las capas de seguridad, dijo. Fuimos a la sucursal más cercana. El olor a papel nuevo y tinta fresca llenaba la sala. Fui firmando cada documento que retiraba las tarjetas a nombre de Leandro y Sofía. Cada firma caía sobre el papel como una piedra sólida, formando cimiento. La empleada me preguntó si quería activar la autenticación en 2 pasos. Asentí. El único número registrado sería el mío. El correo de recuperación también lo cambiamos por una nueva dirección, creada por Duarte, guardada en un sobresellado. Al salir del banco, fuimos a la notaría. La parte del testamento se ajustó con precisión. Mis bienes quedarían bajo mi control absoluto. Se añadió una cláusula. Nadie podría representarme en asuntos financieros sin un documento firmado por mí, ante testigos. Leí el texto 3 veces. Cuando levanté la vista, Duarte me miraba esperando mi aprobación. Está bien, dije. Él sonrió apenas. Está bien. Por la tarde volví al departamento que había rentado por unos meses. Abrí mi cuaderno y escribí una línea. Desde hoy, mis hijos aprenderán a vivir con su propio salario. No sentí alivio ni victoria, solo la certeza de que era el momento. 20 años atrás también me había sentado así, con las manos aún oliendo a jabón para platos, haciendo cuentas para pagar la escuela de mi hijo y la luz del mes. Ahora también estaba frente a una mesa, pero mi espalda estaba más erguida. El teléfono vibró mientras preparaba una tetera. Era Leandro. El ruido del supermercado se colaba por la línea, el pitido de los escáneres, el murmullo de la gente. ¿Qué hiciste con mi tarjeta?, gruñó. Era mi tarjeta, respondí, dejando la tetera sobre el plato. ¿Estoy en la caja pagando?, exclamó con rabia, como si las filas de productos fueran culpa mía. Paga con lo que puedas, Leandro, dije despacio, con voz serena. Del otro lado, escuché cómo le decía algo a la cajera antes de colgar sin despedirse. A los pocos minutos sonó de nuevo el teléfono. Era Sofía. Su tono era dulce, de esos que se usan para cubrir la incomodidad. Mamá, ¿por qué tan de repente? Está enojada con nosotros. Solo detuve algo que debí detener hace mucho, contesté, mirando el reloj de pared. El segundero cruzaba el número 12 con calma, y yo también estaba en calma. Pero las facturas todavía están, alcanzó a decir ella, y yo solo respondí con calma. Cada quien se hace cargo de su casa. Y colgué. Sin una palabra más,
sin una sola pizca de veneno. La pantalla volvió a encenderse varias veces con mensajes cortos. Oprimí silenciar y dejé el teléfono boca abajo. Abrí el calendario y en el día de hoy escribí: cambios de seguridad completados. Listo. Era una frase mínima, pero para mí sonó como el clic de una cerradura que finalmente encaja. Recordé aquella noche de Navidad, cuando repartieron regalos para todos, menos para mí. La sonrisa vacía, el brillo tibio de las luces sobre los vasos de cristal, y yo ahí, fingiendo que no dolía. Guardé silencio por años, creyendo que el silencio podía salvar algo. Hoy entiendo que hay silencios que solo alimentan la mala costumbre ajena. Así que esta vez no hablé. Actué. Cerré tarjetas. Cancelé transferencias automáticas. Modifiqué el testamento. Todo con la cortesía suficiente para ser firme y con la claridad necesaria para que no quedaran dudas. Serví un té. El vapor me rozó la cara, tibio, como una caricia que me recordaba: sé amable contigo primero. En la libreta abierta escribí: la libertad empieza con un bloqueo de tarjeta, suave, pero definitivo. Dejé la pluma y me recargué en la silla. Afuera, la tarde se hacía delgada y el ruido de los autos se apagaba poco a poco. Pensé en mi madre, la que vendió su vieja casa para enviarme aquel dinero, sin obligación de devolverlo. Recordé su voz: vete cuando lo necesites. A veces irse no significa volar lejos, sino dejar el peso de lo que te aplasta cada día. El celular volvió a vibrar. Una notificación bancaria. Cancelación de tarjeta adicional. Exitosa. Abrí el mensaje. 2 nombres aparecieron en la pantalla. No hice captura, no lo compartí, no necesitaba demostrar nada. Lo que debía probar ya está sellado en los tribunales, con firma y sello. Aquí, en este pequeño departamento, solo necesitaba saber que había firmado conmigo misma otro tipo de acuerdo. Desde hoy, amaré a mis hijos con límites, no con dinero. Volví a llenar la taza. El té ya no sabía tan fuerte. Se dejaba beber con facilidad. Abrí la ventana y el viento entró trayendo olor a leña del puesto de la esquina. Se oían risas de niños corriendo por el pasillo. Escuché un rato y sentí algo que no sentía hace tiempo: paz. Ruido, sí, pero de vida. Hay sonidos que cansan y hay sonidos que te devuelven el pulso. Antes de apagar la luz, envié un mensaje a Duarte: gracias. Mañana revisamos las capas de seguridad del correo. Contestó enseguida: agenda lista. Que duerma bien. Dejé el teléfono en la mesa, giré hacia la pared blanca. Allá en los países de hielo aprendí a respirar despacio en la oscuridad. Y ahora sé que también aquí, entre calles que me saben por nombre, debo respirar igual. Quizá mañana Leandro vuelva a llamar. Quizá Sofía escriba otro mensaje largo. Pero ya me prometí que contestar o no contestar no dependerá del timbre, sino de mí. Cerré los ojos. Vi una cocina distinta, la de antes, donde lavaba platos mientras el agua caliente me quemaba las manos agrietadas. Hoy mis manos están secas, limpias, huelen a té, no a jabón. Sonreí apenas. Tal vez la libertad sea eso: dejar una tarjeta, levantar el mentón y salir por fin del papel que nunca debí interpretar. Los chismes corren más rápido que las piernas de una vieja. Me llegó por una pariente lejana, que yo estaba guardando un dineral que mi madre me transfirió tras vender la casa vieja. Esa noche el teléfono no dejó de sonar. Me senté en la mesita del comedor de mi departamento nuevo, con una taza de té a medio enfriar. Pasé el dedo por el borde de la porcelana para mantenerme despierta. Zaira llamó primero. Su voz sonaba tan suave que casi se deshacía en la bocina. Mamá, he estado pensando mucho. Perdóname por lo del otro día. Me pasé contigo. Estos días ni he podido dormir. Me preocupa cómo estás. Miré la pantalla negra y vi mi reflejo. Una mujer un poco más delgada, pero con los ojos ya sin hinchazón. Tomé aire hondo. Estoy bien, Zaira. Tú cuídate. Trabaja tranquila. Dormirte temprano te hará mejor. Guardó silencio unos segundos y bajó todavía más la voz, como si contara un secreto. Mamá, ¿me puedes decir si ya cambiaste la contraseña del app del banco?
por si salen pagos. Yo solo quiero ayudarte a picarle rápido. A tu edad es fácil equivocarse. Aparté el teléfono de la oreja y dejé pasar un par de respiraciones. Recordé cuántas veces había leído códigos de verificación a la carrera, creyendo que ayudaba, cuando en realidad solo había convertido aquello en un hábito de consentir. Acerqué de nuevo el aparato. Ya reforcé la seguridad. Nadie necesita saber mi contraseña más que yo. Zaira habló tan quedito que casi parecía un quejido. Solo quiero ayudarte a controlar tus gastos. De ahora en adelante yo me controlo. Hablé despacio, lo suficiente para que cada palabra cayera en su sitio. Apenas colgué, los mensajes de Aureliano cayeron como lluvia sobre lámina caliente. Ma, la regué. Si necesitas algo, dime. Luego otro. No te enojes. Me preocupas. Y otro más. La gente inventa cosas. No les hagas caso. Me quedé quieta. La preocupación de mi hijo, si existía, seguía colgada de un hilito amarrado a mi cartera. Tecleé una sola frase. Lo que necesito es paz. Del otro lado, silencio. Esa noche vi al licenciado Duarte en el café de siempre. Sacó la laptop sin preguntar mucho ni poner cara de sorpresa. Vamos a revisar todo, ¿sí? Asentí. Empezamos por el correo. Contraseña más larga. Doble verificación. Alertas por inicio de sesión raro. Luego el banco. Notificación por cada movimiento. Cancelar toda autorización que alguna vez di. Eliminar equipos viejos con acceso. Leí con calma cada casilla, cada punto. No dejé nada para después. Duarte preguntó bajito, ¿cómo te sientes? Más ligera, como si hubiera corrido el cerrojo por dentro. Seguimos con las apps de gasto. Revocar accesos de terceros. Desactivar el autollenado. Fui anotando en la libreta que siempre traigo. Correo listo. Banco listo. Alertas de movimientos listo. Sin tarjeta adicional. Sin autorización de palabra. Cada renglón era un peldaño, y yo lo subía con pasos lentos pero firmes. Al llegar a casa, apagué la luz de la cocina y dejé solo la lámpara ámbar del salón encendida. La pantalla del celular se iluminó. Era una videollamada de Leandro. Dudé unos segundos antes de contestar. El rostro de mi hijo aparecía bajo el brillo de los faroles de la calle, con ese cansancio que ya se había vuelto su expresión habitual. «Mamá, la gente anda diciendo que recibiste una cantidad grande de dinero». De tu abuela respondí con calma. Después de que me mudé. Fue un regalo personal, no se devuelve. Leandro apretó los labios. Tú sabes que estamos muy apretados. Cuando hay apuros, se aprende a reducir, hijo. Mamá, su voz titubeó. Solo quería saber, si llega algún recibo de la casa vieja, ¿me mandas el código para pagarlo yo? Negué con la cabeza. La casa vieja es un recuerdo. Las facturas nuevas son mías. Déjame encargarme. Como siempre, él colgó primero, en cuanto notó que la conversación no tomaba el rumbo que quería. Me quedé un rato más sentada, escuchando el sonido del elevador subiendo y bajando en el pasillo. La soledad a esta edad ya no asusta. Lo que realmente duele es descubrir que aquellos a quienes criaste creen tener derecho a meter la mano en tu cartera como si cruzaran el umbral de su propia casa. Unos minutos después, Sofía envió un mensaje larguísimo, lleno de «Mamá, perdóname, y no queríamos herirte». Leí cada palabra, sin saltarme una sola, y luego no respondí. No quería reaccionar con amargura, porque la amargura también es una cadena. Mi primer hábito en esta nueva vida debía ser detenerme antes de caer en cualquier trampa emocional. Casi a medianoche, Duarte escribió: «Listo todo el sistema de seguridad. Si pasa algo, avísame enseguida». Le respondí con un emoji de taza de té. Dejé el teléfono sobre la mesa y lo cerré despacio, como quien dobla una carta antigua y marca el pliegue con cuidado. Ya no sentía ese ardor que me consumía al principio. El dolor seguía ahí las noches en vela esperando que mi hijo regresara del trabajo, las veces que pagué en secreto alguna multa para que no lo sancionaran, los préstamos que firmé a su nombre cuando me dijo, solo un ratito, mamá, pero había cambiado de color, como un moretón que se desvanece, del púrpura al azul,
del azul al amarillo. Me recordaba que había sobrevivido y que seguía avanzando. Apagué la luz. En la oscuridad pensé en mi madre. Ella vendió su casa no para darme lujos, sino para devolverme la capacidad de decidir. Susurré: «Mamá, ya aprendí a cuidar». Allá afuera, los rumores seguirían corriendo. Las lenguas repetirían su ronda, y seguramente mañana sonaría otra llamada. No puedo enseñarle a nadie a guardar silencio, pero sí puedo cuidar el mío. Al acostarme, sentí como mi corazón latía más lento. Un pulso, luego otro. El cuarto parecía agrandarse, como si las paredes se alejaran un poco. La paz no hace ruido. Se parece más a una tapa que encaja justo sobre una olla de sopa. El vapor no escapa, pero el calor se queda. Mañana prepararé una nueva tetera, abriré mi cuaderno y escribiré. La libertad empieza con un bloqueo de tarjeta, suave, firme, y con el derecho a callar ante las disculpas entre paréntesis. Lunes por la mañana. Me desperté más temprano de lo habitual. En la pantalla del teléfono, un correo de Duarte, una foto de la solicitud de tutela de bienes, con los nombres Leandro y Sofía, uno al lado del otro. Motivo: demencia senil, acompañado de un certificado médico. Lo leí una vez, luego otra. Lo curioso es que ya no sentí ese golpe en el pecho que me daba las primeras veces que mi propio hijo me hería. Era como ver en el pronóstico del tiempo una tormenta que se avecina. Sabes que va a llegar, no te sorprende, solo te preguntas cómo vas a atravesarla. Duarte llamó poco después, con su voz firme y serena. Primero, haremos los exámenes médicos. Evaluación completa, hospital grande, resultados oficiales. Luego hablaremos de lo demás. Asentí. Cuando una ya ha sido expulsada del territorio de la confianza, aprende a sostenerse con su propia columna. El hospital central estaba lleno, pero no ruidoso. Me senté en una silla de plástico y respondí cada pregunta. La fecha, la dirección, 3 comidas que se me vinieran a la mente, una serie de números para repetir dentro de 10 minutos. Me pidieron dibujar un reloj marcando las 11:30, recordar 3 palabras simples. Lo hice despacio, como si ordenara los cajones de mi memoria, doblando con cuidado papeles viejos con los bordes gastados. La doctora me miró un poco más al final. ¿Suele olvidar cerrar la puerta o apagar la estufa? Sonreí. He vivido lo suficiente con una cocina para saber que el olor a quemado es el enemigo de todos. Todavía apago el fuego con mis propias manos. El informe salió rápido, el papel aún tibio. Estado cognitivo adecuado, orientación temporal y espacial conservada, memoria reciente funcional, capacidad de decisión intacta. Agradecí y salí. Afuera, la luz del patio del hospital era plana, casi transparente. Pensé en cuántos recuerdos habría tenido que borrar mi hijo para poder creer que su madre había perdido la razón. Yo junto a su escritorio revisando sus tareas, yo cambiando turnos para asistir a sus reuniones escolares, yo guardando el dinero del abrigo nuevo para comprarle sus primeros tenis. Tal vez la memoria también elige de qué lado estar cuando alguien crece, orbitando otra idea de éxito. Ahora viene la parte de los papeles, dijo Duarte al regresar a la oficina. Tráigame todo lo que tenga: transferencias mensuales, recibos de matrícula, facturas médicas, los adelantos de cuando empezó a trabajar, cualquier cosa que pruebe que usted siempre estuvo ahí. Asentí. Abrí la carpeta que había guardado por años, separada en fundas de plástico como capítulos de una vida. Renta marzo, colegiatura segundo semestre, depósito cirugía dental, pasaje de avión urgente y, al final, vacaciones familiares. La foto de ellos en la playa que vi después en redes sociales. En ese momento no sentí rabia, solo cansancio. Hay un tipo de cansancio que no viene de hacer demasiado, sino de mirar sin apartar la vista cómo te van borrando, recibo tras recibo, como si tu amor se pudiera medir en transferencias bancarias. Cuando llegué a la cadena de mensajes, mis manos se detuvieron. Mamá, préstame. Es urgente, por favor, sálvame esta vez. Te lo juro, la última. Los imprimí todos, alineando cada uno con la fecha y hora exacta de las transferencias. No los guardé con rencor. Fueron, durante años, los únicos puentes entre nuestros silencios.
pero ahora debía verlos como pruebas, no como recuerdos. Esa es una de las lecciones más duras de la vejez. Aprender a guardar la nostalgia en otro cajón cuando la ley exige claridad. También incluí el correo con la confirmación de la transferencia de mi madre. En la nota, escrita con su letra firme, se leía: para mi hija, sin devolución. La fecha coincidía con el día siguiente a mi partida de la casa de Leandro. El sello del banco era nítido. Recuerdo el momento en que recibí ese mensaje. Las lágrimas no salieron por la cantidad, sino porque por primera vez sentí que alguien confiaba en mi derecho a irme lejos. A veces los rescates no llegan con sirenas, sino con una frase sencilla: vete cuando lo necesites. Esa tarde, Duarte me escribió: estoy revisando el certificado médico que presentaron. Escuché el sonido de las hojas al otro lado del teléfono. Hubo un silencio breve. Qué raro, dijo. El doctor que firma ese documento estaba de vacaciones esa semana, según el hospital, y la firma no coincide con la registrada. No respondí. Hay mentiras que ya no logran tocarte, solo se notan como manchas de tinta sobre una página limpia. Duarte continuó: voy a solicitar la verificación oficial. Si se confirma la falsificación, la agregamos al expediente. La prisa siempre deja huellas. Por la noche, me senté sola frente a la mesa y extendí todos los papeles como si preparara una cena en días de mucho trabajo, cada plato en su sitio. Informe médico, extractos de las transferencias, recibos escolares y de hospital, mensajes de auxilio comparados con las fechas de los depósitos, confirmación del regalo económico de mi madre, correo del hospital confirmando la firma falsa. No me sentí fuerte, solo sentí que por fin estaba haciendo lo que debía. Tal vez eso sea lo único que queda cuando el amor se desgarra, mantener los principios para no romper también la dignidad. Recordé una pregunta del médico esa mañana: ¿qué es lo que más le entristece? En ese momento respondí: que en mi casa ya nadie escucha una frase normal. Ahora, mirando el montón de documentos, comprendí algo más. Me dolía que mi hijo confiara más en un papel falsificado que en el apretón de manos tranquilo de su madre en la consulta. Pero la tristeza no es argumento. En un tribunal, solo cuentan el tiempo y la precisión. Guardé todo dentro de una carpeta rígida, empujando con cuidado para que los bordes quedaran parejos. En el lomo escribí mi nombre con letra clara. Luego cerré la carpeta, como quien cierra una puerta. Antes de levantarme, abrí mi libreta y anoté despacio: la verdad no corre, pero siempre llega a tiempo. Apagué la luz. La habitación se oscureció un poco, lo justo para oír mi respiración. A esta edad no espero milagros. Solo deseo despertar cada mañana recordando quién soy y dormir cada noche sin avergonzarme de la mujer del espejo. Mañana quizá llueva, pero tengo mi impermeable, un expediente en orden y un corazón que ya no debe nada. Sala del tribunal, pequeña y solemne. Las bancas de madera estaban dispuestas en 2 filas enfrentadas. Me senté erguida, las manos entrelazadas sobre el regazo, como si soltarme un segundo bastara para que la tristeza se desbordara sobre el suelo frío. Leandro entró después, con la camisa perfectamente planchada y ese perfume que alguna vez asocié con el orgullo de verlo crecer. Pasó junto a mí evitando mi mirada, mientras Sofía apretaba tanto las asas de su bolso que los nudillos se le pusieron blancos. Me recordé respirar hondo. Hoy no había venido a llorar. Había venido a dejar que hablaran los papeles. El abogado de mi hijo se levantó primero. Tenía una voz redonda, cuidadosa, dulce como miel derretida. Mi cliente solo busca el bienestar de su madre. Últimamente ella ha tomado decisiones impulsivas, muestra signos de cansancio y podría ser víctima de abusos financieros. Solicitamos respetuosamente que el tribunal otorgue la tutela de sus bienes para preservar el patrimonio familiar. Cerró la carpeta con solemnidad. Cada palabra cayó sobre mí como una manta húmeda. Lo escuché y sentí que hablaban de otra mujer, una anciana confundida en la calle, no de quien veló 20 años seguidos para criar al hombre que ahora se sentaba del otro lado. Duarte, mi abogado, me tocó apenas el dorso de la mano, un gesto leve, casi imperceptible. Luego se puso de pie y abrió su portafolio. Con su permiso, señor juez, dijo sin alzar la voz.
Empezaremos con el informe médico emitido por el Hospital Central. Paciente, Amalia Torres. Diagnóstico: plenamente orientada, lúcida, con capacidad total de decisión. Presentamos el documento original, sellado por la institución. Miré el sello rojo sobre el papel y pensé en las noches en que me colocaba parches de calor en la espalda mientras calculaba cuánto podía enviarle a mi hijo ese mes. Duarte continuó: aquí están también los comprobantes de transferencias y gastos que mi clienta ha cubierto durante años. Colegiaturas, gastos médicos, manutención, incluso el periodo en que el señor Leandro dejó de trabajar medio año para cuidar a su hijo. Todos los pagos provienen de las cuentas personales de la señora Amalia. Colocó la carpeta sobre la mesa y dejó que el silencio hiciera su parte. En la pantalla frente al juez aparecieron los mensajes que yo misma había impreso. Mamá, préstame hasta el fin de semana. Te devuelvo. Urgente, ma. El cliente está esperando. Ya pagué los boletos. Mándame lo que falta. Entre ellos, capturas de compras con su tarjeta adicional, tiendas de lujo, restaurantes en terrazas, hoteles de playa. Sentí mi corazón golpear, no por vergüenza, sino porque cada mensaje era un pedazo de mi memoria volteado del revés. Recordé aquella noche en que me quité el anillo de boda, gastado de tanto lavar platos, para mandarlo a ajustar. A la mañana siguiente, él me pidió dinero para una seña importante, y yo transferí sin dudar. Creí que amar era dar sin contar. Duarte retomó: en cuanto al informe médico presentado por la parte demandante, nos comunicamos con el hospital que figura en el documento. Aquí está la confirmación. La firma del médico es falsa, las fechas no coinciden, y el doctor en cuestión se encontraba en el extranjero durante ese periodo. Mostró la carta oficial con membrete y código de registro, además del correo electrónico de confirmación. Por lo tanto, se comprueba que el documento es falsificado. Dirigí la mirada hacia Leandro. Tragó saliva con fuerza, los dedos crispados sobre el borde del banco. Sofía se inclinó y susurró, nerviosa. Su abogado vino demasiado preparado. Leandro respondió apenas, entre dientes: cállate. Y en ese instante, supe que por fin la verdad había empezado a hablar por sí sola. El último expediente fue colocado sobre la mesa. Aquí está la evidencia de la transferencia bancaria proveniente de la madre de la señora Amalia, doña Mireya, anunció el secretario con voz clara. La nota adjunta dice: donación personal, no reembolsable. La fecha corresponde a 2 semanas después de que la señora Amalia se mudara a vivir sola. La cuenta receptora está a su nombre exclusivo. Pido al tribunal tomar nota de ese detalle temporal. No reembolsable. 4 palabras pequeñas, pero con el peso de una vida entera. Sentí como si fuera la mano de mi madre apoyándose en mi hombro, susurrándome: hija, ya puedes irte. La jueza se recargó en el respaldo, hojeó rápidamente las páginas y luego alzó la vista. Señora Amalia, ¿necesita usted un tutor legal para la administración de sus bienes? Me puse de pie, alicé mi blusa y respondí con calma: señoría, lo único que necesitaba era cancelar la tarjeta adicional, y ya lo hice. El silencio cayó sobre la sala. Se escuchaba apenas el golpeteo de un lápiz contra una mesa lejana. Duarte, mi abogado, bajó la mirada. Ya no hacía falta decir nada más. Los documentos hablaban por sí solos. El fallo fue breve. Se rechazaba la solicitud de tutela y se remitían los documentos falsificados a la autoridad correspondiente. No sentí deseos de aplaudir ni de celebrar. Solo una brisa ligera me cruzó el pecho, como si al fin se abriera una ventana que llevaba años cerrada. Al pasar junto a la banca donde estaban ellos, hice una pausa. Leandro mantenía la vista clavada en el suelo. No me pidió perdón. No me llamó mamá, y sin embargo, noté como una arruga junto a mis labios se relajaba. No era una sonrisa, era descanso. El pasillo del tribunal olía a madera vieja y a papel nuevo. Me recargué en la pared blanca, abrazando la carpeta contra el pecho como si fuera una cobija recién salida del sol. Le escribí a mi madre. Ya terminó. Ella respondió casi al instante: ven a comer.
Pocas palabras, pero más cálidas que cualquier sentencia. De regreso a casa, el semáforo se puso en rojo. Afuera, una mujer vendía billetes de lotería y compartía el último con un anciano. Pensé en todas esas noches de pie en la cocina, con la espalda doliendo, lavando platos mientras escuchaba a mi hijo reír en la sala. Pensé que la paz era cocinar un platillo más. Pero hoy entendí que la paz también puede ser firmar tu propio nombre, cerrar una puerta que te agotaba y decidir no entregar más las llaves de tu vida. Hay batallas que se ganan con silencio y papeles. No siento euforia, solo ligereza. Cuando giré hacia la calle del nuevo departamento, bajé un poco la ventanilla. El aire traía olor a lluvia lejana. Me prometí preparar una sopa sencilla esa noche, llamar a mi madre para preguntarle qué quiere cenar, y anotar en mi cuaderno 3 líneas. Hoy conservé mi voz. No grité. Dejé que los documentos hablaran. Y sigo siendo madre, pero ya no soy una billetera. Después del juicio, regresé a casa y encendí el teléfono. Mi nombre aparecía ahí, tendido entre frases que la gente lanzaba de un lado a otro en los grupos de amigos de mi hijo. Ahora que tiene dinero, abandonó a su familia. Me quedé mirando la pantalla un largo rato, como quien observa una prenda vieja, deshilachada en los hombros. Tocarla es levantar polvo, nada que valga la pena lavar. No respondí. Duarte llamó. No expliques nada. Deja que la verdad camine sola. Su voz era serena, como quien abrocha el último botón de una camisa, algo que había que hacer, y ya está. Esa misma tarde, una vecina del barrio viejo me escribió en privado. Doña, los muchachos contaron mal la historia. Acá todos sabemos cómo fue. Me senté junto a la ventana, escribí 3 palabras. Gracias por entender. Luego las borré y tecleé de nuevo. Gracias por escuchar completo. Lo envié. Ella respondió con un emoji sonriente y 4 palabras. Duerma tranquila, doña. Sentí que la garganta se me templaba, como si alguien me pusiera la mano en el hombro sin llegar a tocarme. Los rumores se esparcieron como el humo cuando sopla el viento. Yo no los perseguí. Solo cerré un poco las ventanas. Un amigo de Leandro me mandó una captura del chat de su grupo. Algunos colegas le preguntaban por la tutela fallida, por los certificados médicos falsos. Uno bromeó a medias. Cuidar a la madre pidiendo su patrimonio. Creatividad no le falta. Los proyectos que llevaba Leandro fueron retirados. Alguien dijo, esperaremos a que se aclare, pero todos sabían que esperar significaba buscar a otro. Sofía publicó unas líneas ambiguas. No juzguen sin estar en los zapatos del otro. Los comentarios giraron de golpe, como una bandada que cambia de dirección. Los zapatos del otro o los bienes de la suegra. Otro usuario escribió, ¿ya le pidió perdón a su suegra? Sofía no contestó. Yo tampoco busqué respuesta. La vida tiene demasiadas bifurcaciones. No hace falta meterse en la que otros abren solo para perderse entre espinas. Decidí mudarme. El nuevo departamento no es grande, pero es suficiente. La cocina pequeña no hace ruidos extraños cuando corre el agua. Desde la ventana se ven árboles. Las hojas tiemblan apenas, lo justo para recordar que sigo respirando. Extendí una alfombra delgada, puse la tetera junto a la caja de té. Por la tarde, la luz cae sobre el piso como un pañuelo olvidado. Camino por el borde del sol y siento que mis pasos se ablandan. Colgué un diminuto carillón en el marco de la ventana. Cuando abro la puerta suena un ting suave. No hay nadie esperándome, pero ese sonido me dice, ya estás en casa. Por la noche, abrí mi cuaderno y escribí una lista de pequeñas tareas para adaptarme al nuevo ritmo. Caminar por el parque cada mañana, inscribirme en el club de lectura de la biblioteca, probar clases de cerámica los fines de semana. Me repetí, mantente ocupada con cosas que no te pidan esconderte. En la biblioteca, una mujer de pelo corto me preguntó, ¿es nueva en la colonia? Respondí, sí, pero se siente familiar. Aquí la gente se saluda. Ella sonrió. Entonces llegó al lugar correcto. Al lugar correcto repetí en silencio, como un amuleto invisible atado a la muñeca. En la clase de cerámica aprendí a tener paciencia con un trozo de barro testarudo.
Se derrumba si lo empujas demasiado, se deforma si temes tocarlo. El maestro dijo: la arcilla recuerda las manos. No te apures. Pensé en la cocina de la casa anterior, en cómo cocinaba para todos, en los gracias, que sonaban como monedas perdidas bajo un mueble. El barro estaba húmedo y frío. Lo sostuve con cuidado, como si sostuviera la parte de mi vida que aún queda moldeándola, no para que luzca bonita, sino para que se mantenga en pie. A mitad de la tarde, el celular vibró. Leandro había mandado un texto largo, esas palabras pegadas una tras otra, como si quisiera vaciar todo su enojo en un costal y aventarlo por encima de la cerca. Rompiste la familia. Desde que tienes dinero, ya no eres la misma. Cambiaste, mamá, ya no eres tú. Lo leí hasta el final, sin responder. Guardé el teléfono en el bolso y regresé al torno de cerámica. Puse las manos sobre el centro del barro húmedo. Al principio se tambaleó un poco, luego giró parejo. Esa noche preparé té. Pensé en esas frases llenas de reproche que ya se habían vuelto ruido de fondo, como el tráfico que escuchas desde la ventana cuando anochece. Abrí un poco la rendija del ventanal, no para respirar humo, sino para escuchar el viento. Recordé a mi madre y su consejo: primero come, no alimentes la tristeza con el estómago vacío. Me serví un plato sencillo de arroz frito con mantequilla. Los granos brillaban apenas lo justo. Dentro de mi cabeza había un silencio oscuro, pero tranquilo. Dejé la cuchara y solté un suspiro leve. Al día siguiente, la biblioteca del barrio organizó una lectura para adultos mayores. Me senté a escuchar a un señor que contaba, con voz temblorosa pero orgullosa, cómo de joven cruzaba el río en lancha cuando crecía la corriente. Sin querer, me imaginé a mí misma bajo la llovizna, jalando mi maleta lejos de casa, sin que nadie me detuviera ni me despidiera. Nadie lo vio, pero fue ahí cuando aprendí a remar. Ahora que el agua ya bajó, me siento en la orilla a contar la historia, con voz normal. El fin de semana, doña Cata, mi vecina del piso de abajo, tocó la puerta. Me salieron demasiados brownies. ¿Me ayudas a que no se echen a perder? Le sonreí y acepté el plato. Ella miró alrededor y dijo: su casa se siente tan cálida. Cálida. Esa palabra se quedó suspendida en el umbral como un rayo de sol entrando por la ventana. No venía de nadie. Venía del simple hecho de dejarme estar en paz. Ya de noche llegaron algunos mensajes anónimos. Algunos amables, otros venenosos. No los leí 2 veces. Aprendí a no ofrecer la cara a manos que todavía traen mugre. Apagué el celular y lo dejé junto a la almohada. El carrillón de la puerta sonó suave, ting. Sonreí en la oscuridad. El lunes, Duarte me escribió. Del otro lado ya se quedaron callados. Respondí: yo también. El silencio no es rendirse. El silencio es ajustar el volumen de tu propia vida. Saqué la pieza de barro al sol. El día no era caluroso, pero bastaba para que se secara. Toqué la superficie. Ya no estaba tan húmeda, aún no era dura. Igual que yo, menos blanda, pero todavía viva, suficiente para sostenerme en medio del cuarto, escuchar el ting del viento y saber que ya no tenía que discutir con nadie por el derecho de sentarme a la mesa en mi propia casa. Por la tarde caminé bajo los árboles. Un niño tambaleaba en su bicicleta mientras su mamá lo seguía riendo, jadeante. Giré la cara para que el aire no me mojara los ojos. Me dije bajito: no conviertas la tristeza en prueba, déjala ser barro. De regreso, abrí mi cuaderno y debajo de la nota del día anterior escribí: la bondad de los extraños es un puente. Cruzarlo o no depende de uno. Dejé la pluma, miré la alfombra donde el sol ya se despedía. Por un momento volví a oír aquellas frases hirientes de mi familia, flotando como un eco lejano, pero ahora estaban detrás. Frente a mí había una cocina ordenada, una tetera humeante, una figura de barro lista para el horno, y un teléfono que ya no sonaba por la rabia de nadie. Cerré los ojos, asentí despacio y me dije en voz baja: pasamos de página, Amalia. Sigue andando. Aquella noche, justo cuando servía mi té, el celular vibró. Era una notificación de la cámara del portón en casa de mamá. Toqué la pantalla.
En el monitor apareció el corredor empedrado, húmedo, con el viento moviendo apenas el carillón de metal. Leonel y Jimena estaban juntos, muy pegados, y ella cargaba una caja de galletas envuelta con un listón rojo. Los dos miraban a su alrededor como si hubieran tocado una puerta equivocada. Me senté, con los dedos apretando la taza hasta sentir el calor en los nudillos. Por un instante brevísimo me pregunté si habían ido por cariño o por curiosidad, a ver si otra puerta les abría la cartera. Jimena extendió la mano y presionó el timbre. «Abuelita, queremos hablar contigo». Su voz bajó un tono, dulce, empalagosa, como pasada por azúcar glass. Leonel miró directo al lente, con esa cautela de quien ensaya la mirada correcta. «Mi mamá está alterada. Abuela, háblele, por favor». En su voz escuché el viejo hábito de siempre, cambiar el nombre del daño para hacerlo parecer virtud, llamar impulsiva a la falta de respeto y preocupación al deseo de control. Doña Mireya abrió apenas la puerta. Apoyó una mano en el marco de madera, la espalda un poco encorvada, el cabello blanco recogido con esmero, como cada día. Vi cómo su boca delgada se curvaba en una sonrisa mínima, recta como una línea de regla, precisa, terminante. Les permitió hablar. Jimena empezó primero. «Gracias, perdón. Que Amalia tal vez está muy confundida. Que solo tememos que alguien se aproveche de ella. Que la queremos mucho». Leonel agregó palabras huecas. Responsabilidad, familia, tradición. Sentí un sabor salado en los labios, y no supe si era por el té o por los recuerdos. He escuchado esas palabras demasiadas veces, siempre de gente que solo recuerda la palabra familia cuando necesita una firma o un código de verificación. Quise gritarle al monitor que mi madre ya está grande, que no la hicieran estar de pie tanto tiempo, que el cariño no se tramita, que si realmente la querían, no habrían pegado un sobre en el cuello de un perro ni empujado a su propia madre a la cocina. Pero me quedé callada. No quise esconder mi vergüenza entre el ruido. Solo escuché a mi madre. Ella asintió un par de veces, lo justo, con los ojos brillando como vidrios pulidos. «Se les olvida que su madre ya no está sola», dijo tranquila. «La vejez no es debilidad. Solo enseña a decir basta en el momento correcto». Me recosté en el respaldo de la silla. Sentí como si alguien me hubiera enderezado el alma. Las palabras de mamá cayeron al corredor como una moneda verdadera, no como esas de juguete que los adultos lanzan al aire para adivinar si ganan o pierden. Jimena apretó más la caja de galletas. «Abuelita, ¿usted sabe que mi suegra está guardando?». Dejó la frase a medias, como si la educación consistiera en no pronunciar la palabra dinero. Leonel desvió la mirada, los dedos tensos en el asa del bolso. Le vi el cálculo en los ojos, esa confusión fingida de quien ya entendió que movió la pieza equivocada. «Quien sabe lo que tiene sabe lo que basta. Váyanse», dijo mamá. No alzó la voz, no explicó, no rogó. Solo trazó una línea con el número exacto de palabras necesarias. Giró un poco el cuerpo. La puerta se cerró con firmeza. El carillón sonó una vez y el aire se quedó mudo. En la pantalla, la imagen se oscureció un segundo antes de volver al modo de vigilancia. Oí mi propia respiración llenando el cuarto, lenta y profunda, como si acabara de cruzar un río helado. Dejé el teléfono sobre la mesa y puse la mano en el pecho. Sentí un nudo, no de enojo, sino de algo más difícil de nombrar. Una tristeza madura, ya no punzante, sino densa, como un recordatorio. Me pregunté desde cuándo mi madre aprendió a ser tan firme, o si siempre lo fue y yo simplemente no había querido verlo. Yo pensaba que toda mi vida había tenido que poner el cuerpo por mi madre, pero esta noche fue ella quien se puso frente a mí, tan simple como echar un cerrojo. Le mandé un mensaje: «Gracias, mamá». Unos segundos después, el teléfono vibró. «¿Ya cenaste? No dejes que el hambre alimente la tristeza». Solté una risa bajita, casi atrapada entre las cobijas. Mi madre siempre tenía esas frases que devolvían todo a su tamaño real. La tristeza no se debe alimentar, las heridas no se curan con azúcar y la dignidad no necesita explicaciones. Fui a la cocina.
La luz amarilla iluminaba la mesa de madera con sus marcas viejas. Volví a calentar la sopa que había quedado a medias. El hervor sonaba como unos golpecitos suaves desde adentro. Serví un plato. Me senté. La cuchara tintineó contra la porcelana. Pensé en el abrazo que no alcanzó a llegar aquella Nochebuena, en la servilleta azul doblada con cuidado, en los mensajes que mezclaban súplica y reproche, en las transferencias sin un gracias. Todo se encogió de pronto, como estampillas que podía pegar en un cuaderno y cerrar para siempre. La noche se espesó. Abrí la cámara y vi el pórtico de la casa de mamá vacío. El viento barría las baldosas y arrastraba una hoja seca lentamente. Imaginé a Sofía y a Leandro parados bajo la luz del poste, sin saber ya qué decir. No me alegraba tenerlos bloqueados. Solo me sentía ligera, como cuando dejas un baúl pesado en el suelo. Puse a hervir agua para el té. El vapor cubrió las hojas secas. El aroma se levantó suave. Le escribí a mamá. Mañana paso por allá. Quiero arreglar la bisagra de la puerta de atrás. Respondió enseguida. No hay prisa. Cualquier día sirve para arreglar algo. Leí esa frase varias veces y supe que no hablaba solo de una puerta. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Leandro. Mamá, ¿hicimos algo mal con la abuela? Tecleé despacio. Tocaste. La puerta se abrió y ella habló. Escuchar es lo que sigue. Lo borré, no lo envié. Elegí el silencio. No por castigar, sino porque sabía que cualquier palabra mía acabaría metida en otro discurso, uno donde todo se rebautiza para sonar conveniente. Puse el teléfono boca abajo. Escuché mi corazón marcar el paso. Apagué algunas luces. El cuarto no quedó del todo oscuro. Un hilo de luz se filtraba por la cortina, como un caminito que conducía al porche de mamá. Agradecí a esa pequeña cámara por dejarme presenciar desde lejos un acto de equilibrio. Mi madre no necesitó gritar. Solo se plantó en el umbral de su casa y dijo, «Ya basta». Recordé cuando firmó la transferencia con la nota «no reembolsable», su letra redonda, la tinta azul. Esta noche me dio otra cosa no reembolsable, la certeza de estar del lado correcto de la puerta. Bebí el último sorbo de té, dejé el plato y la cuchara en el fregadero. Mientras corría el agua, quise disculparme conmigo mismo por haber hecho esperar tanto a mi dignidad. Me sequé las manos, volví a la mesa, abrí el cuaderno, escribí. Hay puertas que no se abren para invitar, sino para mostrar el camino. Y añadí, mañana, comer con mamá, llevar el desarmador, arreglar la bisagra que chilla. Apagué la cámara, la estufa, cerré las cortinas. En la oscuridad escuché el sonido del móvil de viento en casa de mamá, un tintinear tan leve que bastó para saber que el viento seguía ahí y la puerta, por fin, estaba en paz. Me fui acostumbrando a un ritmo de vida que podría llamarse pequeño. Por las mañanas caminaba bajo las hileras de árboles, escuchando el sonido leve de mis tacones sobre la banqueta. Al mediodía atendía en la biblioteca, enseñando a alguien cómo imprimir una hoja, cómo escribir su nombre en el cuadro vacío. Por las tardes asistía a la clase de cerámica, moldeaba un cuenco torcido y lo lijaba una y otra vez, hasta que aceptaba ser redondo. Los fines de semana repartía sopa en el hospital, junto a rostros cansados que se suavizaban cuando el vapor subía del recipiente de unicel. Anotaba mi rutina con letra pequeña, ordenada, sin subrayar: caminar, biblioteca, cerámica, sopa. Había días en que el viento soplaba fuerte, la bufanda se me escurría del cuello, y yo misma la acomodaba de nuevo, pensando que cuidarse también es un hábito que puede aprenderse desde cero. Las noticias sobre mi hijo y mi nuera me llegaban por distintas esquinas. Una vieja amiga, que pasó por la biblioteca, bajó la voz. Leandro dejó el trabajo. Otro día, la señora de la tiendita comentó: parece que Sofía también renunció. Se mudaron a un departamentito en las afueras. Asentí, le di las gracias y no pregunté más. Al cerrar la puerta de mi habitación, sentí una punzada en el pecho, como si alguien tocara con cuidado un moretón antiguo. Tomé mi cuaderno y escribí: el dolor no es para volver atrás, el dolor es para recordar el camino recto. La frase era corta,
pero tuve que respirar hondo para terminarla. Sabía que ese dolor no era una victoria, era solo parte del precio por sostenerme en pie. Esa noche, justo cuando iba a preparar una infusión de menta, sonó el teléfono. En la pantalla apareció Leandro. Lo miré unos segundos antes de contestar. Del otro lado, su voz era grave y lenta, muy distinta a la de antes, siempre apresurada y fría. Mamá, queremos pedirte perdón. Nos mudamos a un lugar pequeño, vivimos de nuestro salario. Me equivoqué, me apoyé en la pared, la mano me cayó al borde de la mesa. Durante un instante, solo escuché su respiración y el tic-tac del reloj. Ajá, dije al fin. Una palabra. Lo justo para que supiera que estaba ahí, que no había colgado, que no había cerrado la puerta. Él continuó, con calma, eligiendo cada sílaba. No queremos dinero. Solo que sepas que estamos intentando. Volteé hacia la ventana, observando mi reflejo difuso en el vidrio. Quizá meses atrás habría preguntado qué necesitaban. Habría abierto mi cartera por costumbre, pero ahora había paz dentro de mí. Te escucho, contesté. Hubo un silencio breve. Oí el roce de un vaso sobre la mesa y pude imaginar el nuevo departamento. Una cocina pequeña, una lámpara amarilla y fría. No deseaba que sufrieran. Solo que tocaran el suelo, como todo adulto tiene que hacerlo alguna vez para aprender a caminar firme. Entonces Sofía pidió hablar. Escuché cómo inhalaba antes de decir. Yo fui grosera. Creí que podía controlarlo todo. Me recargué en el gabinete y sonreí sin que nadie lo notara. Madurar, dije despacio, es entender que no controlas a nadie, ni siquiera a tu madre. Del otro lado, tal vez asintió. O bajó la cabeza. No necesitaba imaginar más. Hubo un tiempo en que cada palabra de Sofía venía envuelta en azúcar y niebla, guiando a Leandro por un camino que él creía suyo. Esa noche, su voz sonaba ronca, como la de alguien que por fin se quita un abrigo que ya no le pertenece. No perdono deprisa. El perdón, cuando llega, tiene que caer como la lluvia fina sobre los techos, sin estruendo, sin exigir espacio, sin borrar todas las voces que habitan la casa. Escucho lo suficiente. Dejo un silencio para su vergüenza y también para mi propia tristeza. Leandro me preguntó con voz baja, «Mamá, ¿todavía estás enojada con nosotros?» Le respondí con la verdad. No tengo tiempo para alimentar el enojo. Y al decirlo, sentí que algo dentro de mí se aligeraba. Guardamos silencio unos segundos. Terminé la llamada con una frase sencilla. Come bien. A fin de mes bajará el frío. Sin sermones, sin promesas. Solo una advertencia de madre, de esas que uno repite durante años sin darse cuenta. Cuando la pantalla se apagó, la cocina recuperó su olor a arroz y aceite caliente. Puse la tetera al fuego y escuché el murmullo del agua calentándose. El aroma del té se expandió suave, casi como una caricia en la espalda. Recordé otras cocinas, otras noches, esperando que mi hijo volviera a cenar, removiendo la sopa una y otra vez para que no se pasara. Entonces creía que amar era esperar. Ahora sé que amar también es poner límites para no perderse. La ternura y la firmeza pueden convivir, como dos colores de agua que se mezclan sin ensuciarse. Esa noche, abrí mi cuaderno. Bajo la frase, «Duele para recordar el camino recto», escribí, «Mi hijo llamó, no pidió dinero, solo dijo que está intentando». Subrayé la palabra intentando. He vivido lo suficiente para entender que «ya cambió» es solo una foto, pero «está cambiando» es toda una película. Pedir perdón puede hacerse en segundos. Cambiar lleva tiempo. Y yo elijo creer en los pasos lentos. Mañana seguiré caminando bajo los árboles, seguiré yendo a la biblioteca, seguiré moldeando otro cuenco hasta que quede redondo. No voy a detener mi vida por una llamada tardía, pero sí voy a recordar ese tono nuevo en su voz. Sin órdenes, sin burlas, sin miedo. Llevé mi taza al balcón. La noche estaba cerrada, como un manto negro cubriendo la ciudad. Unas cuantas ventanas seguían encendidas. Me pregunté de qué hablarían las personas detrás de esas luces. La renta, el desayuno, un nuevo trabajo, la cuenta de la luz. Historias pequeñas, pero ahora suyas.
Antes nunca tuvieron que preocuparse por eso. Siempre había una tarjeta adicional para pagar. El aire fresco recorrió mis mangas. Me abracé a la taza. Si alguien me preguntara si soy feliz, respondería, estoy en paz. Y la paz, a mi edad, vale más que la felicidad. El teléfono volvió a encenderse. Un mensaje corto de Leandro. Te llamaré el domingo. Que duermas bien. No contesté enseguida. Dejé que la pantalla se apagara sola, como una flor que se cierra al anochecer. Llevé la taza al fregadero, la lavé con calma y la dejé escurrir sobre el paño. Todo volvió a su sitio. En ese orden, sentí que recuperaba el control del cuarto y de los vacíos que antes me daban miedo. Apagué la luz de la cocina. Me quedé quieta un instante en el marco de la puerta y escuché mi propio corazón, firme, acompasado. Entonces sonreí, despacio, y susurré como hablándole a la casa, a la tetera, a mí misma. Mañana seguirá haciendo frío, pero yo seguiré estando tibia. Teléfono empieza a sonar en las noches tranquilas, cuando la luz de la cocina ya está apagada y yo me recuesto en la silla, escuchando cómo el viento se cuela por las rendijas de la ventana. Ya no evito contestar. Siempre lo hago. A veces solo se oye un «hola», muy suave de parte de Leandro, luego unos segundos de silencio, como si buscara las palabras. «Mamá, ¿has podido dormir bien últimamente?» Yo contesto. «Sí. ¿Y tú? ¿Estás comiendo a tus horas?» Nuestra conversación se siente como caminar sobre un puente recién construido. Cada paso es lento, medido, procurando no pisar con fuerza para que ninguna tabla se rompa. Unas noches después, Sofía también llama. Su voz suena más baja, sin las aristas que solía tener. Estoy buscando trabajo, no es seguro todavía, pero estoy aprendiendo a recortar gastos. Yo le respondo, eso está bien, hay que vivir dentro de las posibilidades de uno. Después de colgar, dejo el teléfono sobre la mesa y me quedo un momento escuchando los latidos de mi propio corazón para ver si todavía golpea con rabia. Ya no. Solo tiembla un poco, como quien acaba de aprender una lección larga. Nadie menciona el dinero. Las preguntas se vuelven pequeñas. Si ha llovido hoy, si la maceta de albahaca del balcón sigue verde, si ya terminé el libro que pedí prestado en la biblioteca. Escribo en mi cuaderno. Hablar poco, pero en el momento justo. Parece nada, pero esos granos de arena van formando un dique que ya puede resistir las olas sin dejar que pasen al corazón. Un domingo, Leandro manda un mensaje. ¿Puedo pasar a verte esta tarde? Abro mi calendario de mesa y miro el cuadro blanco de la tarde. Vacío. Escribo. Sí, a las 3. Cuando se acerca la hora, preparo una tetera y coloco un plato con galletas. El sol de la tarde dibuja una línea dorada sobre la mesa, tan delgada como un camino trazado con lápiz. Me repito, no esperes nada, pero tampoco levantes muros. Solo abre la puerta. Leandro y Sofía se quedan un instante en el umbral, torpes en su contención. Él se quita los zapatos, entra y observa la pequeña sala, como queriendo reconocer mi nueva vida. Perdón, mamá, dice sin rodeos, sin excusas, sin culpar a nadie. Solo eso. Siento mis rodillas aflojarse. Respondo, está bien. 2 palabras que salen más ligeras de lo que esperaba. Detrás de él, Sofía junta las manos frente al vientre. Estoy empezando de nuevo. Si puedes, enséñame cómo llevar un registro de gastos. Tráete tu cuaderno, le digo. Saco 3 hojas en blanco. Con un bolígrafo trazo cuadros simples, como tarea de primer grado. Una hoja para los gastos fijos. Renta, luz, agua, seguro. Otra para el fondo de emergencia, donde deben depositar cada mes al menos una parte de sus ingresos. La última para las deudas, si las hay. Anotar montos, fechas de pago, sin esconder nada. Una línea por mes. Explico. No pidan prestadas emociones para pagar dinero. Leandro asiente. Mira los cuadros vacíos como si observara una orilla lejana, pero al menos ya puede verla. ¿Quieren ver la cocina?, pregunto. Ellos asienten. Abro el armario y saco la olla vieja que traje de la casa anterior.
Está rayada, con el mango marcado por una pequeña quemadura, como una cicatriz ya sin dolor. Sofía la toca con cuidado y sonríe. Debe tener muchas historias. Me enseñó paciencia, contesto. No menciono las noches en que cociné sopas con las monedas que encontraba en los bolsillos de los abrigos, ni las mañanas en que madrugaba a hervir huesos para que ellos tuvieran un desayuno caliente. Hay cosas que, si se cuentan, hacen que la historia nueva se detenga. Prefiero guardarlas, como quien guarda la sal en su frasco, para sazonarse por dentro, no para echarla sobre los demás. Antes de irse, Leandro se quedó en la puerta, con una mano en el borde de su chamarra. Este fin de semana, si quieres, paso a arreglar el librero. Se ve medio flojo. Volté hacia la esquina donde el librero se inclinaba apenas. Está bien, le dije, pero trae tu cinta métrica. Sonrió apenas, una sonrisa tan ligera como la brisa del mediodía. Cuando la puerta se cerró, me quedé quieta unos segundos, escuchando cómo se alejaban sus pasos por el pasillo. Serví otra taza de té, me senté frente a la mesa y noté que la franja de sol en el piso se había encogido. Las líneas de lápiz sobre la madera también parecían más cortas. Nadie las ve si no se sienta el tiempo suficiente. Esa noche me llamó mi madre. «¿Cómo estuvo hoy?», preguntó con su tono juguetón de siempre. «Bien, mamá. Sin prisas. Hoy vi a mi hijo sentarse». Ella rió bajito. Entonces el camino ya se abrió. No le conté que hubo un momento en que quise tomar la mano de Leandro, pero terminé apoyándola sobre la rodilla. Tampoco le conté que Sofía se agachó a recoger un pedazo de galleta rota, un gesto tan pequeño que, para mí, fue como si alguien bajara el volumen del ruido del mundo. Hay detalles que no necesitan reflector, saben hacer su trabajo en silencio. Desde ese día, el teléfono suena cada semana. A veces solo mandan una foto de su cena sencilla, un par de huevos estrellados, unas hojas de lechuga, una cuchara bien colocada. Yo respondo con el emoji de una cuchara y la palabra calor. Una noche, Leandro envió una foto del librero, ya derecho y con los tornillos apretados. «Ya me di», escribió. Amplié la imagen. El metro de carpintero sobresalía un poco del cajón. Sonreí, no por el librero firme, sino porque él ya sabía traer la herramienta. La lluvia llegó una tarde en que nadie la esperaba. Cerré la ventana, corrí las cortinas y preparé otra tetera. El golpeteo sobre el techo marcaba un ritmo antiguo. Abrí mi cuaderno y escribí la última línea. Sanar no hace ruido. Llega con llamadas que no piden dinero y con toques a la puerta, a la hora justa. Me detuve un largo rato sobre la palabra justa, como si quisiera dejar claro que ahora vivo a mi propio ritmo, sin correr detrás de ningún llamado. Sé que alguien me preguntará, ¿ya perdonaste? No tengo una respuesta redonda. Solo sé que perdonar es un camino con límite de velocidad, y yo manejo a la mía. Hoy lo único que puedo hacer es abrir la puerta cuando suena el timbre, servir té, poner las galletas, sentarme y hablar de cosas simples. Ya no mido mi camino con lágrimas, sino con pequeños gestos. Un sí breve, una respiración profunda antes de decir está bien. De noche, me quedo en la cocina con la mano sobre la tapa de mi olla vieja. Pienso en aquella Nochebuena como en una tormenta. Llegó, arrancó el techo, tumbó los árboles y nos hizo creer que nada volvería a estar en su lugar. Pero después de una tormenta, uno siempre tiene que levantar las tejas, enderezar la cerca, plantar algo nuevo, no para olvidar lo que pasó, sino para tener sombra en las próximas estaciones. No necesito que nadie se disculpe con palabras perfectas, ni que me devuelvan los años que puse la cena sobre la mesa. Solo quiero saber que, cuando toquen la puerta, sea a la hora correcta. Corro la cortina, enciendo la luz cálida y preparo el té. El agua hierve despacio, como si alguien susurrara en el porche. Imagino que el fin de semana Leandro llegará con su cinta métrica y Sofía traerá la libreta de gastos. Nos sentaremos otra vez en la mesa a dibujar casillas sencillas, una por cada mes, sin pedir emociones prestadas para pagar cuentas, sin hipotecar el pasado para sostener el presente. Y si alguien pregunta, ¿dónde está tu hogar?, señalaré mi pecho, aquí, donde una madre todavía sabe acomodar la vajilla,
lavar una olla vieja y servirse un nuevo té. Aquí, donde los hijos, lentos pero firmes, vuelven a aprender a sentarse. He comprendido que el amor necesita fronteras. No se deben pedir prestadas emociones para saldar deudas ajenas, ni sacrificar la propia paz a cambio de elogios llamados devoción. Perdonar es una carretera con señales de velocidad. Cada quien maneja a su paso. Yo elijo escuchar, abrir la puerta cuando los golpes llegan a tiempo, pero también sé cerrarla cuando intentan aprovecharse. ¿Y tú? Si estuvieras en mi lugar, ¿abrirías la puerta a una nueva oportunidad o la mantendrías cerrada para cuidar tu tranquilidad? Cuéntamelo. ¿Estás viendo este video en Historias con Calma? Si sentiste algo, dale like, suscríbete, activa la campanita y comenta ¿qué haría yo? Para que conversemos. Que Dios te bendiga siempre.